Sistema Todo en Uno de Chile presentan Doble Clic. Bien, vamos con el desarrollo de cada uno de los temas ya propuestos. Mire, más del 20% de las mujeres en nuestro país reportó haber sufrido alguna agresión durante este año. Ese es uno de los datos que arrojó la nueva versión de la encuesta de violencia contra la mujer, donde además se conoció por primera vez que un tercio de las mujeres ha sufrido violencia gineco-obstétrica. Se trató de la quinta entrega de la medición que, en esta oportunidad, fue realizada entre el 16 de noviembre del 2023 y el 28 de mayo de este año e incluyó una muestra de más de 11.000 mujeres mayores de 15 años de todo el territorio nacional. Además, el estudio por primera vez incluyó a mujeres residentes de 4 zonas rurales de las regiones de la Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos e incorporó nuevas temáticas como la violencia obstétrica. Dentro de los principales resultados de la medición se reveló que el 20,3% de las encuestadas señaló haber sufrido al menos un tipo de violencia física, psicológica o sexual en el último año, cifra que refleja una caída de 1,4 puntos porcentuales en comparación con los resultados obtenidos el año 2020. Asimismo, en lo que respecta a las mujeres que afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia durante su vida, el porcentaje pasó del 41,4% obtenido en 2020 al 33,4% de este año. Además, por primera vez, se incluyó en el aspecto de la violencia que se puede dar en contextos institucionales, la violencia gineco-obstétrica, que midió todo maltrato o agresión ocurrido en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica, índice que alcanzó el 29,6% de las mujeres encuestadas durante el 2024. A ver, alguna complementación a eso para ir ya en una profundización de un aspecto en particular como el último, que seguramente usted también le ha llamado bastante la atención de lo que acaba de escuchar. Es cierto que esto refleja en términos generales, en el número bruto y en el porcentaje total, una disminución de 1,4 puntos porcentuales en comparación con el año 2020. Vamos a ver que eso cómo se considera, como si se establece al menos una apreciación más positiva del hecho de que al menos no avance. Uno quisiera que disminuyera muchísimo más. Pero también hay que fijarse en las denuncias quizá, porque la encuesta también midió la cantidad de mujeres que concurrió precisamente a hacer la denuncia luego de haber sido víctima de su último episodio de violencia. Y respecto a la violencia psicológica, el porcentaje fue de 19,1% en 2024, y eso es similar al 19% que se había detectado denuncias de esta naturaleza en el 2020. Donde sí se registró un incremento importante fue en la denuncia por violencia física, que aumentó de 29, a 37,4%. Por el contrario, el número de mujeres que denunció su último episodio de violencia sexual bajó de 16,3 a 12,1%. Y entre las principales razones esgrimidas para no denunciar se encontraron porque no fue algo serio y no lo consideré necesario, un 17,1%. Porque no sabía que podía denunciar esta situación, un 15,6%. Y porque no creo que denunciar sirva, o había denuncia antes y no pasó nada, 12,1%. Entre las razones para no denunciar. Me detengo un segundo en eso, porque a propósito de los temas contingentes y de actualidad, en donde ha habido este tipo de denuncias y toda la discusión que ha habido respecto de aquello, con las revelaciones de los antecedentes, con las filtraciones de los sumarios, con las declaraciones a veces a media de víctimas o testigos o imputados, la gran pregunta es: lo que hemos visto en estos días y lo que está en desarrollo en la justicia, ¿ayudará a pensar en una mujer que ha sido víctima de agresión sexual? ¿Que esto de que no creo denunciar sirva, o que no va a pasar nada, aumente o disminuya? 12,1% dice que no sirve de nada, porque no le van a creer y porque no va a pasar nada. Lo de estos días y el tratamiento que todos hemos hecho, todos involucrados en los medios de comunicación, va a servir para que haya una propensión a tener más confianza en las instituciones para poder llevar estos casos a la justicia de una manera efectiva, de una manera responsable,
de una manera no expositiva en lo público, de tal manera de que no se provoque el efecto contrario? Lo dejo solamente como una reflexión que debiéramos, creo, hacer todos respecto, todo, y cuando digo todos, son también aquellos que no están en medios, ni que son autoridades, ni nada de eso. Usted que también escribe a través de las redes sociales, y que a lo mejor opina, y que le coloca un me gusta a un comentario en uno u otro sentido, que va formando opinión pública o que va haciendo un comentario que se replica una y mil veces, un comentario que puede ser preciso, que puede ser muy cauto o que puede ser destemplado. Respecto de eso también creo que los números nos sirven para hacer esa reflexión. Doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Marcela Puentes es directora de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales. Está con nosotros esta mañana en Doble Clic y le agradecemos su tiempo para hablar más específicamente de uno de los aspectos de esta encuesta que nos ha llamado mucho la atención, que como decíamos al comienzo se trata de lo que se denomina la violencia gínico-obstétrica. ¿Cómo está, Marcela? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, muy buen día, Ramón. Marcela, los datos, primero una consideración general. El hecho de que por primera vez se incluya este aspecto de la violencia, ¿cómo lo considera usted? Bueno, yo creo que es un gran paso en la medida que todas estas formas de violencia se visibilicen, van a demostrar también a los profesionales de salud y a las mujeres que es una realidad con la que nos tenemos que hacer cargo. Y sobre todo las instituciones formadoras de nuevos profesionales tenemos que hacer un esfuerzo mayor para ir generando y rompiendo las bases estructurales que generan estas violencias. Creo que la violencia obstétrica es es una línea continua de todos los tipos de violencia contra las mujeres, y es interesante cómo este tipo de violencia ha estado permanentemente como observada, sin embargo, nunca bien visibilizada. Han habido algunos estudios, pero este estudio yo creo que nos ayuda a darnos cuenta de la magnitud de este problema, de la dificultad que existen y de todas las violencias que las mujeres vivimos desde que empezamos nuestra vida reproductiva hasta que esta termina, incluso a lo largo de toda la vida, en una parte que es tremendamente también simbólica, que es nuestra genitalidad, nuestra reproducción, en donde cualquier acto, omisión o agresión respecto de ella cala profundamente en nuestra psiquis. Me llama la atención el hecho de que por primera vez se incorpore un elemento como este en una encuesta, dado que hace mucho tiempo que se viene haciendo acciones para poder visibilizar esta materia, y estaba viendo aquí en los archivos nada más, por ejemplo, cuando en marzo de este año agrupaciones de mujeres y profesionales de la salud se reunieron con la ministra Orellana precisamente por el tema de incorporar la violencia obstétrica también en la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Es decir, lo que quiero decir es que es un tema que está allí desde hace bastante tiempo y es raro que no haya sido como medido en este tipo de encuestas anteriormente. ¿Por qué esa invisibilización? Mira, yo creo que es como el elefante en la habitación, es algo que se conoce, que se sabe que existe, es histórico, yo creo que ha ido como mutando, creo que es una forma de tratar los cuerpos de las mujeres como objetos de estudio y no como sujetos de derecho. Yo creo que el camino que se ha recorrido es un camino que ha surgido desde la sociedad civil y desde las conciencias de muchos profesionales que no están de acuerdo con estas maneras de tratar. Sin embargo, creo que ha sido lento el proceso. La ley Adriana pasó por las comisiones de salud, la comisión de género en el Congreso, sin embargo no ha tenido un final.
Hay mucho miedo en el gremio médico, en el gremio de matrona, en donde se da como se cree que sin hablar del tema esto de manera mágica va a desaparecer. Sin embargo, la invisibilización ocurre porque se naturalizan estas formas de trato. Se cree que por intentar salvar, entre comillas, a la madre y al recién nacido, las acciones que nosotros hacemos pasan por encima de las mujeres, van más allá de sus decisiones individuales. Y lo vemos claramente cuando las mujeres, por ejemplo, deciden tener un parto en casa, toda como la exposición mediática que ocurre cuando hay malos resultados. No sé si te acuerdas, pero hace un tiempo hubo una muerte de un recién nacido con unas colegas que estaban teniendo un parto en casa. La llevaron presa. Entonces tú te das cuenta cómo la decisión de la madre, ella aparecía y decía, yo decidí esto, yo decido y asumo los riesgos. Entonces está ocurriendo que la gente que no quiere esta manera de que las traten, se va a otros espacios y dejamos de tener instituciones de salud que sean cariñosas, empáticas, porque aquí ni siquiera es respetuoso. Acá tenemos que tratar a las mujeres durante este periodo de la vida que es tremendamente vulnerable. Si uno piensa, yo he sido madre, ¿cuáles son los espacios de mayor vulnerabilidad? Va a ser este momento de la vida. Claro. Por lo tanto, acá no es solo hablar desde el respeto, desde el consentimiento, tenemos que empezar a hablar desde el trato amoroso, el trato compasivo, el trato cercano, que no está dentro de las mallas curriculares. No estamos enseñando esto. Seguimos enseñando parte clínica, enfermedades, cómo se hace, procedimientos, y nos olvidamos de lo más importante, que es el acompañamiento. Qué interesante lo que señala allí al final Marcela, ¿eh? Y en su condición de directora de una escuela de obstetricia y neonatología como es la de la Universidad Diego Portales, desde el ámbito de la docencia, ¿cómo se ha discutido esto? ¿Cómo se ha establecido instalar ese tema como para que la malla curricular también ponga tal vez un énfasis especial en aquello? Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo como escuela de ir como incluyendo temáticas de género, de sexualidad, pero ya como una asignatura e intentando que esto se transversalice a lo largo de la malla curricular. Sin embargo, tenemos una dificultad cuando algunos estudiantes llegan a los campos clínicos y es una realidad absolutamente distinta, ¿te fijas? Claro. A veces nosotros sentimos y nos da susto porque generamos espacios de reflexión, de entender estos procesos, pero chocamos con una realidad donde las personas están cansadas en los campos clínicos, hay alta exigencia, las usuarias y usuarios también tienen grados de violencia para con los profesionales de salud. Entonces, acá yo creo que hay que hacer una gran, como una unión sinérgica entre, por una parte, las instituciones que formamos futuros profesionales, pero también desde las instituciones de salud, de ir buscando los espacios para poder sensibilizar a quienes trabajan ahí y darle también los espacios de respeto a ellos para que puedan tener tiempo, escucha, una mayor como conciencia de cómo sus actos repercuten en las mujeres. Yo creo que esa como poca conexión, esa poca unión es lo que nos está pasando la cuenta y es lo que está diciendo respecto de la encuesta del 2024.
Qué interesante, porque ustedes señalan, nosotros lo incorporamos y tratamos de que en la malla curricular esté presente en todos lados, pero esto es sistémico, es mucho más grande, y si uno va al ámbito profesional tiene que ver también el clima en donde se desarrolla la actividad de los trabajadores de la salud, no como una excusa, sino como un componente Una más, realidad. una realidad. Y lo coloco por un tema de contingencia de esta mañana que estamos conociendo, ¿no? Hospital Padre Hurtado, aquí en Santiago, 2 enfermeras ayer a las 2:30 de la tarde en la colación reciben disparos de perdigones, producto de incidentes que se producen en la entrada del hospital. Una cuestión que ya es reiterativa, donde ha habido asalto, ha habido amenaza a los médicos, etcétera. Estoy diciendo que ese clima de violencia que estamos viviendo en nuestra sociedad, que se traspasa a todos niveles y que provoca esta tensión, es difícil luego también entender que no ocurra también o se traspase esta tensión luego en la misma atención médica. Totalmente, o sea, yo estoy segura que si los ambientes laborales, por una parte, ambientes laborales como obligaciones de metas, estuvieran ligadas y pudieran articularse con una necesidad de un trato amoroso respecto de este tiempo, donde los tiempos que tienen para poder trabajar, si tú piensas en los centros de salud familiar, porque aquí hablamos de violencia ginecobstétrica y es a lo largo de la vida, ¿cachai? Y tampoco es solo en los hospitales, pero en los consultorios, en los centros de salud familiar, hay poco tiempo en la atención. Entonces, si queremos que esto cambie, vamos a tener que también mirar los rendimientos que tienen cada persona, el ambiente laboral donde viven, cómo son los tratos en los mismos lugares donde ellos hacen su quehacer, cómo está el ambiente laboral. Veíamos también hace muy poco la cantidad de licencias médicas que hay en el ámbito de salud. Entonces, yo creo que hay que mirar el sistema. Hay un problema donde hay una violencia estructural, en donde las mujeres van a estar al final de esta pirámide, van a estar al final. Entonces, si desde arriba, desde esta violencia que existe en el mismo sistema, difícilmente vamos a poder mejorar los índices de trato con las mujeres. Porque son esfuerzos súper individuales, ¿cachai? Claro. Muy individuales. Entonces tenemos que hacer que sea un esfuerzo estructural. Y desde ese punto de vista también culturalmente se necesita un cambio, y no sé cómo se ha ido produciendo y cómo lo ven ustedes que trabajan en este ámbito, Marcela, porque dicho lo anterior, y considerando que nuestros niveles de convivencia se han deteriorado en el último tiempo y estamos en una sociedad mucho más violenta que hace 20 años, sí, estos problemas se arrastran por décadas. Yo recuerdo haber hecho notas, reportajes, denuncias hace mucho tiempo, y también en conversaciones que uno escuchaba, que el trato que a veces recibían en algunos centros de salud, y lamentablemente que aquí había una discriminación también por condición social, y etaria, de jóvenes madres adolescentes, por ejemplo, que llegaban a una atención, y bueno, la atención siempre ha sido complicada por la demanda, etcétera, etcétera. Ante esa situación no lo voy a reproducir igualmente, pero me van a entender perfectamente quienes me escuchan, porque seguro que más de alguna vez también lo escucharon. Oye, a la niña, ¿no? A la niña que está a punto del alumbramiento. Oye, ya, no te quejes tanto porque te gustó. Eso yo lo escuché un montón de veces de profesionales de la salud. Yo que soy profe hace muchos años, me duele profundamente, tengo un dolor profundo respecto de esas historias. ¿Sabías tú que nosotros en el primer año hacemos como una dinámica en donde mostramos cuántas de ustedes tienen historia a lo largo de sus vidas, en sus abuelas, en sus tías, de violencia obstétrica? Todas nuestras estudiantes lo han tenido. A lo mejor, y en ellas mismas. Por lo tanto, yo creo que acá hay una cuestión, y ahí nos vamos a ir mucho más atrás. Aquí hay una cuestión donde la educación tiene que empezar desde la primera infancia a trabajar, no desde la competencia, tenemos que empezar a trabajar desde la solidaridad, desde el respeto, desde el cariño para con los otros. Porque si yo llego con un adolescente o llego con un adulto de 30, 40 años, que toda su vida ha tenido
esta perspectiva difícilmente yo puedo cambiar esa forma. Entonces nosotros, yo creo que como país tenemos que hacer un esfuerzo en el buen trato desde la primera infancia, desde nuestros niños. Entonces ahí uno dice, pucha, por eso aquí es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Volvemos al nacimiento. El nacimiento tiene que ser un espacio de disfrute, donde los recuerdos asociados a ellos sean bonitos, indistintamente los resultados, porque yo te puedo decir que podemos tener resultados catastróficos durante el embarazo, catastróficos, muertes fetales. Pero si esas muertes fetales fueron acompañadas, fueron la mujer respetada, se cuidó su duelo, se dio espacios para el llanto, se sintió cuidada, es muy distinta la percepción que ella va a tener de esa situación a que si estuvo sola, se le dijeron malas palabras, no se le trató bien. Entonces, aquí la tarea es de toda la sociedad, porque vivimos en una sociedad tremendamente violenta, porque también hemos violentado a los niños y adolescentes hace mucho tiempo ya. Entonces, yo creo que aquí es todo un ciclo en donde tenemos que trabajar cada uno en el lugar donde nos toca para mejorar las condiciones. Y en el lugar donde estoy yo, que es como desde el aprendizaje, desde también que ellos aprendan desde el cariño, desde el respeto. ¿Cómo yo puedo esperar que un estudiante respete a un otro si hay profesoras y profesores que no los tratan bien? Tal cual. ¿Te fijas? Entonces aquí la tarea es una tarea transversal. Aquí cada uno tiene su función. La función de nosotros es que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes sientan que nosotros queremos que aprendan, pero en espacios respetuosos, cariñosos, donde el aprendizaje no sea a través del miedo, de la angustia, sino que sea a través de procesos en donde ellos aprendan en un buen ambiente. Tema que hemos tratado también aquí en nuestro programa respecto de el trato y por cosas que son de público conocimiento también con desenlace fatal en cuanto a denuncias respecto de la formación también en el ámbito de la salud y la forma con violencia que se ha denunciado también en el último tiempo y que también afortunadamente se ha ido visibilizando y esperando que estas conversaciones también provoquen eso y vayamos entre todos haciendo el cambio. Y lo último, Marcela, que interesante lo que señalabas tú al final, porque claro, al final igual en una situación como esta pueden haber desenlaces fatales, puede las cosas no salir como uno quiera en un momento que es tan importante donde uno se convierte en papá o en mamá y la diferencia lo hace el tratamiento. Todos hemos conocido, tal vez yo he conocido de cerca situaciones que han terminado de esa manera, pero con un saldo, voy a decir, bien entre comillas, positivo desde el punto de vista de la sensación, del espíritu y del entendimiento, en donde hasta el día de hoy, luego de esos decesos, de esas lamentables situaciones, los profesionales de la salud siguen conectados con esa familia que perdió un hijo o una hija en los aniversarios, en los cumpleaños entre comillas, no realizados más adelante. A veces se le invitan, hay llamadas telefónicas, porque se creó un vínculo en ese momento y esas personas que han tenido esa pérdida, pese a ello, se mantienen agradecidas y han podido asumir su vida y la han rehecho su familia a propósito y en gran medida del trato que recibieron. Y esos ejemplos son maravillosos. Sí, yo creo que eso es lo que uno debería propender, porque cuando los resultados son buenos, todos estamos felices, pero cuando no son buenos, yo creo que tiene que haber una mayor delicadeza, cuidado, respeto, compasión con la persona con que estamos. Y yo, en mi práctica como profesional, me he dado cuenta que a veces uno no necesita un procedimiento tan importante, necesita que ella se levante, que la acompañes un rato a caminar, que la acompañes a llorar. Y eso queda en las personas. Y después te encuentran en algún lugar y te dicen, usted estuvo ahí. Y tú no te acuerdas, pero mira, yo te diría que es de las cosas más maravillosas que nos pueden pasar como profesionales. Que alguien, que tú no te diste cuenta porque es tu trabajo y lo haces relativamente bien y te preocupa, alguien se acuerde de ti. Pero no se acuerde pensando en el maltrato, sino que se acuerde como con la compañía que le pudiste dar. Y eso es impagable.
Yo creo que eso es lo que tenemos que enseñar, y eso es lo más importante. Una buena manera de terminar esta conversación, y esa era la idea, de bajar los simples y fríos datos de una encuesta a la realidad, humanizar eso, colocarle rostro y generar esta conversación. Así que le queremos agradecer a Marcela Puentes, directora de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales, estos minutos de conversación con nosotros en Doble Clic. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un maravilloso día. Gracias. Chao. Doble Clic.